esta noche ella se va sana, ella se va con paz, ella se va con tu fuerza, en el nombre de Jesús, Señor, no porque yo lo diga, papá, sino que porque tú tienes misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga a cada uno de los hermanos necesitados, Señor, de esa sanidad en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que nuestra hermana Gladys, bendito Dios, sea usted derramando esa bendición, esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdenos, Señor, porque no podemos solos. Sé que usted está con nosotros y usted nos va a respaldar, Señor. Por eso le damos gracias, Señor. Así como la vida del pastor Saúl Granado de Tonacatepeque, Señor, restaure esa operación, esa hernia, bendito Dios. Sea usted bendiciendo para que recupere, Señor, y pueda de nuevo predicar esa palabra. Que la vida del pastor Luis Granado, Señor, allá en Zaragoza, hasta allá donde está, Señor. Dame esa bendición. Gracias, bendito Dios, por este privilegio en el nombre de Jesús. Damos toda la honra y toda la gloria. Gloria al Señor, dele palmas a nuestro Dios, porque la gloria es para nuestro Dios esta noche, porque Él nos ha visitado, su presencia en este lugar es real. Amén. Gloria al Señor. Bien, qué bueno Dios, ¿verdad? La sudamos, ¿verdad? El gozo del Espíritu Santo que llena nuestra vida. Así es que ahora vamos al manjar que Dios tiene preparado. Ayúdenme con este vasito de agua. Alguien que me ayude con este vasito de agua. Amén. Bien, hoy estudio bíblico, hermanos, y vamos la Biblia al capítulo 3 de Romanos. Estamos estudiando capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Romanos. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Romanos capítulo 3, versículos del 21, vamos a leer hasta el 26. Capítulo 3, versículos del 21 en adelante. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dejémoslo hasta ahí, hermanitos. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro para que sea Dios el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche, Señor, de poder, Señor, exaltar y glorificar su nombre. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, bonito. Qué bueno Dios, ¿verdad? Así es que habíamos hablado en el pasaje anterior, en el estudio anterior, sobre que no había ningún justo. ¿Por qué? Porque en la ley no había ningún justo, porque todos fallábamos en más de alguno de los mandatos que Dios había dado. Por eso que, leyendo ahí el último versículo, leamos el versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces por la ley ninguno era justificado. Pero dice más adelante: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley a usted y a mí nos hacía conscientes, o nos hace conscientes de lo malo que estamos haciendo. Eso es lo que hacía la ley. ¿Y por qué de lo malo? Porque estábamos pecando, estábamos fallándole a Dios. Por eso es malo, porque lo que no agrada a Dios es malo. Agrada al enemigo, y por eso es que usted y yo debemos de hacer lo bueno. Porque eso es lo que le agrada a Dios, porque queremos bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así es que eso es lo que vimos, de cómo la ley nos hace conscientes, nos hace ese conocimiento, nos da ese conocimiento de lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Ahora vamos con el versículo 21, y por eso tiene por título ahí que la justicia es por la fe, ¿verdad? Entonces la justicia de Dios
es por la fe en Dios. Amén. Ya no es por la ley ni por la obra que el hombre hace. De la fe. Porque dice que la obra que el hombre hace tiene Amén. una remuneración, Gloria a Dios. tiene una paga. Pero lo que Cristo hizo es un regalo. Amén. Es la gracia de Dios. Gloria a Dios. Esa es la que Cristo vino a dar para cada uno de nosotros. Amén. Que sabíamos, Así es, gloria a Dios. y Cristo lo sabía, que andábamos pecando, en pecado. Y todavía pecamos. Gloria a Dios. ¿Cuántos no han pecado? Amén. Uy, ¿cómo no? No han pecado. ¿Cómo no? Todos pecamos, ¿verdad? Amén. Así es que, como todos pecaron, dice, teníamos derecho a ser destituidos de su gloria. Pero en su gracia y en su misericordia nos salvó. Gloria a Dios. Así que estemos atentos a la enseñanza que Dios Amén. quiere darnos esta noche para que pongamos parte de nuestra vida y así agrademos a Dios. Amén. Entonces iniciemos ahí en el versículo 21, dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ahí está, ahora diciendo, pero ahora. ¿Por qué dice pero ahora? Porque ahora ya no es la ley, ¿verdad? Amén. Sino que ahora se ha manifestado, dice, aparte de la ley, la justicia de Dios, Amén, hermano. el Dios justo, Amén. aquel de que nos declara justos siendo nosotros culpables. Amén. Amén. Por eso es que dice aquí, ahora se ha manifestado. Pero ¿cuándo es que se manifestó? Ahora dice. Amén. Ese ahora fue cuando usted recibió a Cristo, Amén. cuando usted le conoció, cuando vino a Él con su primer amor y daba todo por estar en la casa de Dios, sirviendo y todo. Pero Amén. ahora ya no. Amén. Ahora muchos se han quedado Se ha atrás. quedado atrás. Amén. Pero ahora Dios tiene una nueva oportunidad. Aleluya. Porque la justicia de Dios ahí está. La gracia de Dios ahí Gloria a está. Dios. La fe ahí está. Amén. Así que eso ahora se ha manifestado, la justicia de Dios, dice que es testificada. ¿Por qué? Por la ley y por los profetas. Entonces, desde tiempos antiguos, los profetas y la ley que Dios dio testificaban Amén. Amén. de la justicia de Dios, que era un Dios justo y que quería un pueblo santificado para Él. Amén. Por eso usted y yo debemos de tratar de buscar esa santidad. Amén. Porque sin la cual, dice, nadie verá al Señor. No podremos ver al Señor. Por eso debemos de trabajar en esa parte de nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque ahorita venimos a santificarnos Amén. delante de Dios, porque desde el momento en que usted está pensando en el culto y que hoy hay culto y que hoy nos vamos a gozar, se está santificando, se está Amén. preparando, porque eso es lo que significa santo, ¿verdad? Apartado para Dios. Amén. Entonces usted y yo nos hemos apartado para Dios, y no nosotros, sino Dios nos escogió para ser apartados para Él. Amén. Amén. Así es que cuando usted prepare ese tiempo, está diciéndole, Dios, yo quiero estar con Gloria a usted. Dios. Sí, amén. Quiero buscar de usted. ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? Amén. Gloria a Dios. No han venido a buscar al pastor, ni al Gloria a Dios. hermano, ni al hermano. Buscado la No, presencia no han de Dios. venido a cobrarle a alguno que le debe. Amén. Nos hemos venido a buscar a Dios porque sabemos de que a quien le debemos es a Él. Amén. Así es que por eso Pablo dice, deudores somos, ¿verdad? Así es que, versículo 22 dice, esta ley, dice allí, ¿verdad? Que ya esta justicia de Dios había sido testificada. Los profetas anunciaron todo lo que vendría, anunciaron al Mesías, Amén. lo predicaron, y que iba a venir un Salvador, pero muchos no le creyeron. Y ni creen. Y cuando vino tampoco creyeron, Amén. pero muchos le creyeron. Amén. Pero aquellos que le creyeron, Dios les dio la potestad de ser llamados Hijos de Dios. hijos de Dios. De Dios somos hijos. Amén. Por pura gracia, por pura misericordia, porque no lo merecíamos. Amén. Somos culpables de pecado, dice ahí, ¿verdad? Porque eso, de eso nos hace conocimiento la ley. El pecado que hay en nuestra vida. Versículo 23. No estamos en el 22, dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está la justicia. ¿Quién nos hizo justos? Jesucristo. ¿Con qué? Con su muerte. Su muerte. Por amor a nosotros, por amor al mundo. No era por amor solo a su pueblo, sino al mundo entero. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Amén. Así es que por eso es que dice ahí, la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso que predicamos al Cristo crucificado, al Cristo lleno de poder,
que murió y resucitó. Amén. No está muerto, ¿verdad? Ya resucitó y ahora está Resucitó, amén. delante de Dios, así es, intercediendo por usted y por mí en cada una de las Sí, necesidades. amén. Por eso nosotros venimos y ponemos delante de Jesús las necesidades para que Él interceda por nosotros delante del Creador. Por eso no es que oramos en el nombre de Dios, sino en el nombre de Jesús. Jesús, amén. Hay un nombre, Amén. el cual Él dice, sobre todos los hombres. nombre, amén. No hay otro nombre dado a los hombres. Dicen que podamos ser salvos más que en Jesucristo. Por eso a Él predicamos, al Cristo de poder, al Cristo que todavía tiene esperanza para el mundo. Amén. Y está esperando a que muchos vengan a Él y a su arrepentimiento. Por eso dice ahí, la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Entonces, es para todos los que han creído y los que van a creer. Por eso dice, a todos los que creen. Entonces, si hay alguno viene y se arrepiente y cree en Él, Dios lo declara justo. Amén. Esa es la justicia de Dios. Por eso es que dice ahí, para todos los que creen en Él. Entonces Dios reveló esa justicia cuando Cristo murió y dijo, Jesús va a ser el Salvador. Él los va a hacer justos. Justo, amén. Él los va a hacer santos. Él nos hace Porque santos y en Él están todas esas cualidades. La justificación, la santificación. Hay muchos atributos de Dios las promesas de Amén. Dios. que no están en los hombres. Pero por eso es de prepararnos, porque delante de Dios no vamos a ir con esta carne llena de pecado, ¿verdad? Amén. Esta carne desaparece y seremos transformados con un cuerpo nuevo, sin pecado. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo que no puede hacernos hombres nuevos? Si ya nos hizo, si ya en Corintios eso dice, que las cosas viejas pasaron y aquí, ahora todos Aleluya. nuevas criaturas. Aleluya. Eso es lo que somos. Gloria a Dios. O sea, Dios nos creó como nuevas criaturas, como unos niños santos sin pecado en el tiempo de la inocencia como estuvo Adán y Eva. Así nos ha transformado. Pero el enemigo viene y quiere quitar esa santidad que hay. Quiere destruir ese proyecto que Dios tuvo con Jesús Amén. de salvar al mundo. Quiere quitarle ese gozo. Quiere que usted se caiga de la gracia. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso le pone pruebas, por eso le pone problemas, Amén. Es por eso le cierto. pone aflicción. Amén. Es Vamos a cierto. ver si resistís, así como le puso a Job. Amén. A Job le puso muchas pruebas. Pero ¿qué hizo Job? No desmayó. No desmayó porque creía en Dios. Amén. Amén. Y por eso que allá en uno de los capítulos 15 o 13-15 parece que dice, aunque Él me matara, yo seguiré creyendo en Él. Gloria a Dios. Amén. Dios es más grande. Aunque Él lo matara. Amén. Amén. Eso es lo que dice Job. Sí, amén. Y ahora nosotros decimos así, Gloria a Dios. aunque Él los mate, Ah, seguiremos creyendo en Él. Gloria a Dios. Entonces no nos vamos a afligir por la muerte. no. Entonces aquellos que nos amenazan piensan que los van a asustar. Que nada nos asusta. Porque ya Jesús nos hizo justos. Amén. Y el morir ganancia es, ¿verdad? Amén. Amén. Y nos ha hecho Morir o vencer, vivir, dice. si lo hacemos para Cristo es ganancia. Si el vivir es Cristo y el morir es ganancia de Cristo. Así es que la gloria es para Dios. Amén. Si Por no eso- morimos ahora, sabemos que es ganancia. La gloria es para Dios. Que Dios siempre nos da ese privilegio Amén. de poder buscarle. Muchos quisieran buscarle, pero no pueden. Quieren. Muchos se van sin Cristo Sí, también amén. y se pierden. Se- Y esas almas Cristo no quería que se perdieran, No. porque Él para eso dio su vida, Vida, amén. para que todos, Para dice. que el que Él crea no se pierda, Tenga mas tenga vida. vida eterna, dice. Entonces Él quiere que todos se salven. Así es que ahora en este tiempo a usted y a mí nos toca esa responsabilidad Amén. de poder llevar esa palabra, ese Amén. mensaje, esa esperanza. Ya le dije al hermano Oscar ahí, un día vamos a ir a gritarle, Amén. a donde sea, en cualquier esquina, de un pasaje. Tenemos el fuego. Ahí está la bocina, le digo. Gloria a Dios. Ahorita es tiempo. Así es que lo vamos a hacer. No vamos a andar diciendo que vamos a ir y hoy vamos a ir. Amén, hermano. No es mentira, no es promesa. Primeramente Dios lo vamos a cumplir porque Él nos tiene que dar la fuerza y el valor. Que nos quite ese miedo de salir a hablar, que la gente nos critique, el miedo.
Amén. No, ese miedo ya no existe. ¿Por qué? Porque nos ha dado Dios un espíritu de poder, no de cobardía, sino dominio propio. Así es que sigamos avanzando ahí, no pasamos de aquí, hermano. Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿verdad que la ley nos hizo conscientes del pecado, y el pecado dice que nos destituía de la gloria de Dios, nos hacía morir? Pero por su gracia Dios nos salvó. Amén. Así es que entonces dice que la fe, o sea, la justicia, dice en el 22, que es por medio de la fe en Jesús, Amén. para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así es que no hay ninguna diferencia. Entonces ya el 23 nos dice: todos pecaron. Y el hecho de que pequemos, eso nos destituye de la gloria de Dios. Amén. Por eso en la ley nadie se salvaba. Pero ahora la justicia de Dios es diferente. Amén. Ahora hay oportunidad para todos. Gloria a Dios. Ya hicieron la nueva cárcel. Ya hay oportunidades, tío. Porque en la nueva cárcel hay de todo. Va a haber hasta en fábricas de maquinaria. Va a haber productos agrícolas. Por eso es grande. Pero esa oportunidad la tienen los presos. Los que están ahí van a estar ahí, sí, Van a amén. estar ahí y van a trabajar para comer. Amén. Ahora usted y yo, ¿para quién les vamos a trabajar? ¿O para quién? A Dios. A Cristo. Para la obra de Dios. Amén. Nosotros que estamos afuera, Gloria a Dios. tenemos esa oportunidad, ese Amén. mensaje, Amén. de llevarle al mundo esa esperanza Amén. que muchos ya no tienen, que muchos ya están conformes a donde están o como están. Pero nosotros no estamos conformes, ¿verdad? No. Vamos a estar conformes hasta que Cristo venga por nosotros. Así es que usted y yo debemos de estar preparados, Amén. debemos de luchar, Amén. no con nuestras armas, con las armas carnales, Gloria a Dios. Con las armas de con Cristo. las armas poderosas en Cristo. Amén. Porque solo Él nos da buenas armas Solo Él. para poder vencer, decía la alabanza. Amén. Solo Él nos hace vencer. Amén. Aquí con estas armas de aquí no vencemos. Amén. Nos matan antes de sacarnos. Pero con la arma poderosa de Cristo, que es su palabra, sí lo podemos todo. Así es que usted y yo somos más que vencedores, Padre. Amén. Pero en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no. Nada somos. Así es que Dios lo tiene todo y tiene todo el control de su vida y de la mía, y por eso es que debemos de buscarle, Amén. para que su misericordia o su mano de misericordia no sea parte de nosotros. Eso es lo que tiene que hacer a diario uno, Amén. no apartarse. Así que por eso dice el 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el 24 da la respuesta ahí, ¿verdad? Que como todos pecaron, pero dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su Su gracia. gracia. Entonces, Mediante la redención que es. no es del hombre, ¿verdad?, el poder dar esa gracia, sino de Cristo. Amén. Así es que, ¿quién los justificó? Dice ahí. Cristo. Cristo. Ay, lo hizo de choto. De gratis. Gratuitamente. No cobró. No. Amén. Ese gran sacrificio que Cristo hizo, nosotros lo teníamos que valorar. Amén. Pero no porque nosotros queríamos, fue porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Amén. Si no nos hubiera alcanzado, A ver qué guarda. ¿dónde estaríamos? Amén. Pero su gracia nos alcanzó y bendita su misericordia, ¿verdad? Que dice allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención. Y que gracia es un regalo. No es un cobro, es un regalo de Dios. Amén. Dios no vino a dar algo y lo va a quitar. Oh. Dios nos regaló esa salvación. Sí, amén. Ahora, el hombre ha venido a trastornar todo, ¿verdad? Amén. Pero Dios no da y quita. Porque el que da y quita, ¿qué? El infierno de la mezquita. La gloria para Dios, ¿verdad? Así es que Dios no es así, ¿verdad? Dios da y no le quita nada, hermano, porque lo que Él quiere es bendecir. Sí, amén. Quiere que usted tenga llena su vida de bendición, Qué bendición, por amén. pura gracia. Así que hay que ser agradecido con Dios, ¿verdad? Por eso que dice ahí que siendo justificados gratuitamente por su gracia, Gracias, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús. ¿Quién nos redimió?
Cristo Jesús. ¿Quién sufrió? Cristo. Cristo Jesús. Él fue el Cordero que murió Amén. Amén. para que nosotros fuéramos limpios del pecado. Sí, amén. Éramos culpables, pero ya lo dijo el hermano. Él tomó nuestro lugar. Amén. Cuando nos llamaron y nos declararon culpables, Cristo vino, no, suéltenlo. Amén. Es inocente, yo voy a hacerme cargo de sus culpas. Amén. Así es que Él llevó nuestras culpas y nuestros pecados. Ahora esos pecados dice que los aventó ¿a dónde? A lo más profundo de la mar. Entonces ya nunca más se volvió a acordar de ellos. Eso es lo que dice, ya vamos a ir llegando a eso. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está porque es la fe, ¿verdad? Sí, amén. Entonces el apóstol Pablo tiene buenas enseñanzas acerca de la doctrina de cómo Cristo vino a entregar su vida, su sufrimiento para salvarnos. Por mí, amén. Así es que por eso es que dice, a quien Dios puso. Entonces sí, Dios lo puso a Jesús, ¿verdad? Dios lo envió como propiciación. ¿Para qué? Para que Él fuera ese sacrificio, Amén. para que Él fuera ese cordero, para que Él fuera la tapadera. No la tapadera que hacían como antes los sacerdotes, que ellos en la tapadera del depósito allí echaban la sangre para limpiar o tapar los pecados. Ahora Cristo vino y no fue la tapadera, solo por encima. Él sí nos quitó el pecado, porque Amén. nadie más lo quitaba. La sangre de ningún cordero lo podía quitar, pero la sangre de Cristo sí lo pudo. Santo, sí. Y por eso, por esa sangre que Él derramó, usted ha aprendido a que por la fe Cristo nos salva. Cristo nos da la gracia. Eso es lo que está diciendo el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre nos limpió, nos lavó. Ahora, cuando usted y yo le creemos por la fe, es porque creemos en la sangre derramada de Cristo. En Amén. que ese sacrificio sí valió la pena. Amén. Así es para Dios, es la fuerza, porque la gloria es para Dios. Así es que Cristo con su sangre nos lavó, ¿verdad? Y nos limpió. Y ahora usted y yo hemos creído en que esa sangre limpió nuestras culpas y nos dio esa esperanza de salvación y vida eterna. Por eso son buenas esas enseñanzas, para que usted pueda explicarle al mundo cuando le hacen esto. Y como que con solo recibir a Cristo, porque cuando usted lo recibe es porque cree. Amén. ¿Y por qué cree? Porque tiene fe. Y esa fe es porque la sangre de Cristo valió la pena, Amén. ese sacrificio. Así es que por eso es que uno debe de aprender, ¿verdad?, de las enseñanzas que Cristo nos da. Por medio de la fe, dice, en su sangre. ¿Para qué dice? Para manifestar su justicia. Así es que allí manifestó la justicia, dice. Allí nos hizo justos. En su sangre derramada en la cruz del Calvario. Aquí dijo, aquí voy a justificar a Oscar, a Juan, Gloria a Dios. a Luisa, Amén. a Rodolfo, a José, Gloria a Dios. a Ana, todo lo voy a justificar. Esta sangre vale la pena. Amén. Así es que seamos agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Que esa sangre no sea en vano. La muerte de cualquiera, de alguno de los que no valen la pena aquí, ahí queda tirado. Pero la sangre de Cristo nos sigue cubriendo. Amén. Y entonces por eso que muchas veces decimos nosotros que su sangre nos cubre. ¿Por qué? Porque dice que solo la sangre de Cristo cubre Amén. la multitud de pecados. Allí fueron lavados. Así es que dice ahí, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto Su paciencia. en su paciencia los pecados pasados. Vaya, entonces dice que allí, con esa sangre, yo conocí la fe, ¿verdad? En su sangre, para manifestar su justicia, en esa sangre derramada. Amén. Allí Él declaró su justicia. Amén, Dios. Y esa justicia dice que lo hizo a través de su paciencia. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Para manifestar, dice, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, dice ahí. Entonces tuvo paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene usted? Yo tengo Ay, cómo no. Mucho tengo. Bastante. Nada. Ajá, cómo no. bastante que buscarla. Amén. Amén. Pero que seamos como Cristo para poder esperar. Imagínense cuánto año ha esperado a que muchos vengan a Cristo. Amén. Amén. Y todavía sigue esperando. Amén.
¿Y cuántas veces usted ha orado y quizás Dios no le ha respondido? Ya ni me contesta. Ahora me rindo. Pierde la fe en que Dios le va a dar el milagro. Amén. Pero Jesús está ahí. Amén. Y Él sigue teniendo paciencia. Y en su paciencia Él va a dar esa respuesta. Amén. En su tiempo. Por eso es que dice aquí, por medio de su sangre, para manifestar su justicia. ¿Cuándo va a manifestar su justicia? Cuando usted aprenda a tener paciencia. Porque eso es lo que está diciendo ahí. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué es lo que pasó por alto? Los pecados pasados. Las transgresiones, las faltas, los pecados que cometemos. Los pecados pasados. Él tiene paciencia para que un día usted en ese pecado quizás oculto venga y lo confiese delante de Él. Amén. Por eso dice en su paciencia, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué es lo que dice después? Los pecados Los pasados. pecados pasados. Para que el pecado, el que pasa por alto en la paciencia, no mía, sino la de Dios. Dios, amén. Aprendamos a Cristo, hermano, a ser pacientes, a esperar. Que en su paciencia vamos a recibir la bendición. Porque imagínense, en la paciencia que Él tuvo, cómo lo bendijo al quitar de su pecado, Amén. su vida y de la mía. Sí, amén. Si Él no hubiera tenido paciencia, ¿cómo fuéramos? Pero Él vino a dar una enseñanza, ¿verdad? A que el mundo pudiera aprender de Él. Por eso es que Mateo 11:28 dice, y aprender de Él, que soy manso y humilde en su paciencia. Amén. Por esa humildad usted y yo, igual, todo lo que está escrito es para que usted y yo aprendamos de Él. Aprendamos, amén. De todo lo que Él hizo y dijo. Amén. Porque Él no solo hablaba como los fariseos. Cuando Jesús les decía que ellos ponían muchas cargas, a la hora de las horas, ellos ni siquiera, ni con un dedo, levantaban esas cargas. Y nosotros queremos poner esas cargas a algo que les predicamos. Pero no. Jesús gratuitamente por su sangre nos enseñó que por la fe somos salvos. Amén. Amén. Así hay que enseñarle al mundo. En su amor, en su misericordia, derramó su sangre y ahora el mundo tiene esa esperanza. Esperanza que no muchos la conocen. Gloria a Dios. Y algunos la conocen o la conocieron, pero se han apartado. Pero en su paciencia Dios sigue esperando. Ay, sí, amén. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. Gloria a Dios. Cuando usted ama, cuando usted está enamorado, o estuvo, o ya sabe, o tal vez hay algunos aquí que todavía están enamorados. Amén. Entonces, sigue esperando, ¿verdad? Ese primer amor. Tal vez algún día vuelva, y quizás se le juega. Amén. Pero va a venir un día. Y lo están esperando. ¿Cuántos están esperando el primer amor para el Cristo? Amén. Amén. Gloria a El Dios. primer amor, gloria al Señor. Gloria es para Dios, porque el primer amor en Cristo Jesús nunca termina. El primer amor que venga muy pronto. ¿Por qué? Porque ese primer amor Dios siempre lo tuvo para el hombre. Amén. Y lo sigue teniendo. Amén. Y sigue esperando. Y en su paciencia. Así es que por eso dice allí que Él pasó por alto. A Él no le importó cuán grande o cuán pequeño era el pecado o es el pecado. Él en su paciencia lo va a seguir esperando. Pero usted y yo debemos de ser entendidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él nos bendiga. Ahora ellos son educados. Pero gloria para Dios, hermano. Así es que Cristo en su sangre nos dio la fe. Amén. Por su sangre usted y yo hemos creído. Amén. Así es que bendito sea nuestro Señor y Salvador. Bendita sea. Que no importó entregar su vida. No le importó el dolor, el sufrimiento. Él lo pasó con gozo a causa de la salvación. Así es que por eso es que dice ahí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es que Dios no le va a venir y le va a decir, mira lo que hiciste en tiempos pasados. Muchas veces la gente sí nos dice, mira, ¿y vos quién eras? Mira cómo andabas. Andaba, tiempo pasado, ahí dice, habiendo pasado por alto los pecados pasados. Pasado. Entonces lo que pasó, ahí quedó. Jesús no viene a recordarle, sino ya le perdonó los pecados. Amén. Ya no cuentan.
¿Por qué? Porque Él dice, no, ya te perdoné. Por eso dice la palabra que Él ha pasado, dice, por alto los pecados presentes, pasados y futuros. Porque Él ya nos conoce, ¿verdad? ¿Cuántos creen de que Jesús conoce lo que usted y yo vamos a pasar en el pecado? Amén. Amén. Por eso dice, habiendo pasado por alto los pecados pasados, presentes y futuros. No lo dice aquí, sino que más en otra sí. Entonces, si ya los pasó, Él nos conoce y sabe de que el pecador siempre está en nuestra vida. Amén. Siempre que usted y yo estemos en esta carne, pecado va a haber. Amén. Y por eso es que hay que trabajar buscando a Cristo, Así es. buscando esa limpieza, esa santidad. ¿Por qué? Porque la necesitamos delante de Dios Amén. y delante del mundo, para que el mundo nos conozca. Y si nos conoce de que estamos trabajando en eso, va a decir, ah, pues sí, estos están trabajando en buscar a Dios. Quizás le voy a buscar, porque usted y yo podemos ser un testimonio para que ellos vengan a Cristo. Amén. Pero un buen testimonio, ¿verdad? No un mal testimonio. Porque el mal testimonio mejor sirve de tropiezo y no de edificación. Amén. Así que por eso es que dice aquí, habiendo pasado en su paciencia por alto los pecados pasados. Nunca me acordaré más, dice Hechos 17:30. Busquemos la cita ahí atrás. Hechos 17:30, ahí atrás de Romanos está. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que dice que habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Y qué hacíamos en nuestra ignorancia? Pecar deliberadamente. Creíamos que no había castigo. Pero Dios nos enseñó de que la paga del pecado es la muerte. Pero aquí dice, habiendo pasado por alto también, ¿verdad? Eso es lo que dice. Los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces, en la ignorancia de no conocerla a Dios, Dios perdona ese pecado. Por eso es que pasa por alto, dice. Los tiempos de esta ignorancia. Amén. Así es que Dios se le olvida, dice. Amén. Cuando ya usted vino a Cristo, cuando usted se ha arrepentido, ahí deja que su pecado que haya cometido, ya no le va a venir a decir, mira, estabas haciendo esto. Ahora cuenta la nueva vida que usted tiene. Amén. Ahí le va notando ya, mira, ya en Cristo volviste a caer en el mismo pecado. Por eso es que no debemos de pecar deliberadamente. ¿Y qué es deliberadamente? Cuando yo ya conozco lo que he hecho y estoy pecando y vuelvo a caer en el mismo pecado. Así es que Dios ya perdonó nuestras culpas, pero sigamos buscándole de todo corazón. Vamos de nuevo a Romanos, capítulo 3. Vamos en el 25. Entonces dice de que habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos al 26. Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Y quién? El que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces dice que Él es el justo y Él es el que justifica. Entonces solo alguien que es justo los puede justificar. Amén. Amén. Por eso es que se habla de que solo alguien que no cometió pecado puede quitar el pecado. Amén. Porque esto significa, ¿quién era Jesús? Alguien sin pecado, alguien justo. Y solo el que imparte una justicia divina puede justificar a alguien. Amén. Por eso la justicia de los hombres no es tan creíble, pero la de Dios sí. Amén. ¿Por qué? Porque lo hizo un hombre sin mancha y sin pecado. Amén. Él vino, se manifestó como hombre. O sea, era Dios encarnado en Cristo Jesús como hombre. Allí sintió el dolor, el sufrimiento, el pecado. Pero así Él vino y nos justificó. Amén. ¿Por qué? Porque desde el principio fue engendrado sin pecado, sin mancha, y así mismo murió, enseñándole al hombre que podía dominar el pecado, podía vencer la tentación, y nos enseñó cómo vencer la tentación. Por eso fue 40 días el desierto,
porque empezaba su ministerio y tenía que ir preparado. ¿Cómo va a ir usted a orar por alguien o por un endemoniado y no se ha preparado? Amén. No está ayunado. Lo va a vencer el enemigo. Allá en Hechos sale una enseñanza de esta, ¿verdad? Amén. De cómo el demonio dice que desguariló bien a varios ahí. ¿Por qué? Porque querían ser como Pablo. Pero Dios es justo. Y a Dios nadie le gana. En su justicia, en todo, en sabiduría, nadie le va a ganar. En su poder, Dios. Ningún ejército. Grandes ejércitos de los pueblos enemigos de Israel fueron vencidos por el poder de Dios. Amén. Dios mismo les decía a los reyes que fueran a la batalla, que Él los iba a entregar en sus manos. Amén. Así es. Amén. Entonces no era que los reyes eran poderosos. No, es que el poder de Dios estaba sobre ellos. Dios estaba con ellos. Amén. El poder de Dios está sobre usted. Amén. Pero Amén. tiene que creerlo. Sí, amén. Tiene que consultarle a Dios, así como los reyes hacían. Mandaban al profeta y le decían, consulta a Dios si nos va a dar la victoria o no. Ahora usted ya no tiene que mandar a nadie a preguntarle. Yo tengo que ir directo. Hay un mediador, ¿verdad? Que es Jesucristo, directo al cielo. Amén. Entonces usted puede hablar directamente Uy, sí, amén. con Jesús, con el mediador. Sí, amén. ¿Para qué? Para que Él le diga, hoy vas a vencer. ¿Cuántos creen que van a vencer? Amén. Amén. Vamos a vencerlo. Venceré, dice la alabanza también, ¿no? Porque Él está conmigo. Está conmigo. Así que no nos vamos a rendir, hermano. Mientras sigamos creyendo por la fe en la sangre de Cristo, vamos a luchar. Amén. Gloria a Dios. Porque el enemigo ahí anda. Y él sí le da mentira. Él sí le acuerda sus pecados pasados. Y él usa a esas personas para que él los acuerde. Y así venga usted y se sienta mal y diga, no, ya no soy. Medio voy a la iglesia. Medio voy. Ya no es nada. Porque el enemigo nos quiere avergonzar. Quiere destruirnos. Quiere quitar la adoración de su vida y de la mía delante de él. Amén. Y quiere tomar ese poder, ese control de él. Entonces ya no podemos decir que Dios va a tener el control después, sino el diablo. Y ya cuando el diablo tiene el control, ya después lo revuelca o lo zarandea, así como Pedro. Pero dice que Jesús oró por él, le dijo a Pedro, porque el diablo lo había pedido para zarandearlo. Amén. Pero yo he orado por ti, le dijo Jesús. ¿Qué tiene que hacer usted también? Orar por Amén. los que van a caer en tentación Amén. o por los hermanos, para que ninguno caiga, Amén. sino que sea lleno de poder del Espíritu y pueda recibir bendición de parte de Dios. Amén. Así es que Dios es fiel, hermano. Dios no falla. Así es que en su misericordia, dice, Él pasó por alto. Entonces dice, vamos al 26. Con la mira de manifestar, dice, en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es. Entonces al que cree, ¿verdad? Amén. Por eso que allá arriba, en el versículo 22, dice, para todos los que creen en Él, dice el 22, ¿verdad? Para ellos es la justicia de Cristo por la fe. A los que han creído y a los que creen. Entonces está hablando en todo tiempo, porque van a creer otros. Amén. Y ellos van a formar parte de esos que creen en Cristo Jesús. Así como nosotros creemos. Así que por eso que dice ahí, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cuántos son de la fe en Jesús? Amén. Entonces creemos en Cristo. Amén. Creemos en que su sangre derramada nos salvó, ¿verdad? Nadie más nos puede salvar. Solo la sangre de Cristo. Tiene poder. Gloria a Cristo resucitó. Y así mismo como resucitó, nos resucitó a nosotros también. Amén. Es una muerte espiritual. Ahora ya no estamos muertos, No. como Efesios lo dice allá en el capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Pero Cristo vino y nos dio vida. Sigamos avanzando, estamos en el 27. ¿Dónde pues, dice, está la jactancia? ¿Queda excluida? Dice. ¿Por cuál ley? Son preguntas ahí, ¿va? Y signo de interrogación. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí está bien claro, ¿verdad? Que donde pues, dice, está la jactancia. Entonces el hombre no tiene que jactarse, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? Dice. Ahí está haciendo esa pregunta también. ¿Por la de las obras? No, dice.
sino por la ley de la fe. Entonces hay una ley, ¿verdad? Amén. Que esa ley sí nos justifica. Esa ley no solo nos hace culpables, esa ley nos salva Amén. por la fe en Cristo Jesús. Ahí somos salvos. Por la fe en Cristo Jesús, en su sangre que derramó. Ahí está la salvación, si usted y yo lo creen. Amén. Si lo confesamos con nuestra boca, dice Romanos 19, ¿verdad? Amén. Avancemos ahí, versículo 28. Concluimos, dice, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces dice que el hombre no se va a justificar por la ley, ¿verdad? Amén. Dice que para eso no necesita la ley, sino por la fe, dice, sí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahí está, ¿verdad? Que es por medio de la fe. La ley de la fe. Ahora ya no es la ley escrita en piedra, es por la ley de la fe escrita en su mente y en su corazón. dice. Amén. Aleluya. Allí nos salvó. Allí está escrita la justificación de Cristo. Versículo 29. ¿Es Dios, dice, solamente Dios de los judíos? Es pregunta, ¿verdad? Amén. ¿No es también Dios de los gentiles? Otra pregunta. Ciertamente la respuesta. También de los gentiles. ¿De quiénes es Dios también? De judíos y gentiles, o sea, de todos. Porque la esperanza vino para todos. Para todo. Amén. Para eso murió Jesús. Para todos los que creen en Él. Para todos los que le recibieron. Así que usted y yo le hemos recibido, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, y estamos entre los gentiles. Diles amén. ¿Por qué? Porque su pueblo era su pueblo escogido. Amén. Pero Él nos dio el privilegio, el pueblo de Dios nos dio ese privilegio al desprecio de Jesús. Como ellos lo despreciaron, Amén. ahora pasó la salvación A nosotros. al olivo silvestre, ¿verdad? Así es que la gloria es para Dios. Vamos avanzando para ir terminando hasta 31. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué está diciendo ahí? Que desde el principio, antes de que Israel existiera, cuando Él dio la promesa a Abraham, desde ahí había justificación. Amén. ¿Por qué? Porque a Él fue dada esa promesa, ¿verdad? Amén. Así es que dice, sin circuncisión o con circuncisión, Dios los puede justificar. Amén. Porque a Abraham no había sido circuncidado, Amén. Y él creyó por fe. le creyó por la fe. Por eso es que ahí dice, circuncisión o incircuncisión. Hay oportunidad de ser justificado. Eso es lo que dice el 29. ¿Dios dice solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El 30 dice, porque Dios es uno. Entonces, ¿cuántos saben que Dios es uno? Amén. No hay otro, ¿verdad? No. Solo un solo Dios verdadero. Dios. Porque Dios es uno y Él justificará, dice, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí está, ¿verdad? Era un ritual que tenían los judíos. Hacerse la circuncisión para pertenecer al pueblo judío. Pero ese rito pasó y ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la justificación ahora es por la ley de la fe en Cristo Jesús en su sangre derramada. Versículo 31 para ir terminando. Luego dice, por la fe invalidamos la ley. Hay una pregunta también, ¿verdad? En ninguna manera, si no, confirmamos la ley. Entonces ahí está, ¿verdad? ¿Por qué se confirma la ley? Por la fe. Amén. Allí se confirma eso. ¿Por qué? Porque esa ley ahora es la ley de la fe, Amén. la que Cristo trajo Gloria a al Dios. morir en su sangre. Amén. Allí nos declaró justo. Amén. Así que, hermano, usted y yo hemos sido justificados Gloria a Dios. por la sangre de Cristo, por la ley de la fe, no por los mandatos de la ley de Dios, sino por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Así es que Dios es bueno y quiere que el mundo todavía tenga esa esperanza de ser justificados por la fe en Cristo Jesús. La gloria es para Dios, hermano. Amén. Gloria a Y Dios. usted y yo, Dios ha tenido misericordia y ahora le damos gracias. Incline su rostro y digámosle, pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche, Señor.